Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelis secundum Mateo. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é semelhante a pai de famílias que saiu ao romper da manhã a contratar operários para seu vinho. Tendo ajustados com algunos por dinheiro ao dia, mandou-o para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Id vós também para a minha vinha, e dar-vos o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da sexta e da nona hora, fez o mesmo. E saindo quase à 11ª hora, ainda achou outros por aí e disse-lhes: Por que ficais aqui ociosos todo o dia? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Id vós também para a minha vinha. Caindo já a tarde, disse ao senhor da vinha ao seu feitor: Chama os trabalhadores e paga-lhes a diária, e começa dos últimos até os primeiros. Chegando, pois, aos que tinham vindo perto da 11ª hora, cada recebeu dinheiro. Vindo depois, os primeiros julgaram que haviam de receber mais. Receberam, porém, dinheiro cada Tomando-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 hora, e os igualastes conosco, que soportamos o peso e o calor do dia. Ele, porém, respondendo a deles, disse: Amigo, não te faço injustiça, não te ajustaste comigo por dinheiro? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer do meu o que quiser? Ou é invejoso o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Queridos fiéis, estamos a celebrar la misa de Septuagésima, el domingo del domingo 11, mas que marca un final del tiempo de Natal y el comienzo ya de lo que va a ser en preparación para la Semana Santa. Y es por eso el color penitencial rojo de los ornamentos. Mas eu queria falar un poquito de Nossa Senhora de Lourdes, que fue su festa el día sábado. Es una festa tan importante porque es como una especie de una segunda festa de la Inmaculada Concepción. Lembremos siempre que Nossa Señora en Lourdes aparece en el año 1858, 4 años después de que el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, y Nuestra Señora vino como a confirmar este dogma cuando Santa Bernadette le pregunta a la Señora que se le aparecía ¿cómo es su nombre? Y la Virgen le dice: Eu sou a Inmaculada Concepción. Entonces, y cuando uno va a Lourdes, por ejemplo, un lugar que es muy interesante de visitar, amén de la gruta, que es un lugar precioso, es muy bueno e interesantísimo visitar el Museo dos Milagros. Hay un museo en donde están ahí narrados, creo que no son más de 67 milagros perfectamente certificados de curaciones milagrosas que se hicieron lá. Y hay uno que yo tengo una especial simpatía de narrar este milagro. Sucede con un belga que se llamaba Peter Ruder. Este belga resulta que en el año 1874, creo que fue, o sea, unos 4 años después de lo de Lourdes,
in una ciudad, él moraba en la Rosa, perto de Gante, en Bélgica, y estaba a cortar un árbol, y el árbol cayó y le partió la perna. Y con tan mala suerte que al caer le parte la perna y se pierde hueso, los huesos se astillan y se pierde hueso. Y entonces los médicos le dijeron de amputar a su perna porque esta perna no iba, los extremos de los osos no iban a encajar bien, y entonces si se juntaban los extremos de los osos, la perna iba necesariamente a ficar más corta, iba a estar a coxear, etc. Entonces recomendaban cortar. Mas Peter Ruder estaba muy encariñado con su perna y no quiso cortar, y estuvo así 8 años con esta perna que nunca sanaba, y tenían que estar a limpiar la podre que se hacía, y dicen que entraba un puño dentro de la ferida de la perna. Estuvo 8 años así cuidado, sufriendo con esta cosa, hasta que alguien le dice que perto de la en una ciudad que se llama, en un poblado que se llama Okbrek, creo que es el nombre, y habían hecho en un jardín una gruta parecida a la de Lourdes, y he puesto una imagen de la Virgen de Lourdes lá, y la gente había hecho como una especie de oratorio lá. Entonces le dijeron, ¿por qué no vas y le pides a la Virgen de Lourdes que ahí en este oratorio y por tu salud? Entonces el señor le dice a su esposa y se pone de acuerdo y se van. Entonces caminan hasta la rúa donde pasaban los carruajes que llevaban a esta aldea. Y cuando suben al carruaje, la perna, que estaba toda con vendas, etc., se le abre la venda, y la perna se abre y ensucia el carruaje. Con la sangre que caía de la ferida, etc. Y el rapaz que conducía el carruaje se chatea porque dice, me estás a ensuciar el carruaje. Y entonces el otro dice, bueno, ¿qué culpa tengo si tengo esta perna así? Y bueno, discuten un poco. Bueno, la cuestión es que siguen viaje. Cuando llegan al lugar, esta gente se baja con mucha dificultad. Él iba con una bengala y apoyado con el otro brazo en su esposa, y llegan hasta el lugar donde está la gruta y empiezan a rodear el lugar rezando un tercio, y dicen que dan una vuelta, y a la segunda vuelta está el dolor que tiene este Peter, que se pierde el sentido, cae desvanecido. Entonces la gente lo ve que tenía esta perna que se le movía para todas partes, y la mujer dice que sufre mucho con esto. Entonces lo llevan a unas bancas que había al fondo para que se recueste y hasta que recupere el sentido. Dicen que pasó prácticamente unos 20 minutos hasta que Peter acorda y se sienta. Y se levanta y empieza a pisar y ve que está bien. Y empieza a dar brincos. Y la mujer le dice, quédate quieto, no chatees, que te vas a chatear más la perna. Y Peter dice, me curé. ¿Y cómo que te curaste? Es que sí, que me curé. Entonces dice que había unas bancas adiante y saltó las bancas en dirección a la Virgen para agradecer esta gracia. Y la gente que había visto todo el espectáculo de él desmayado, la pierna que se movía para todas partes, etc., ficaron espantados de ver este milagro. En 20 minutos que estuvo este menino desmayado, la Virgen hizo lo que, en fin, es su curación. Bien, entonces parece que llegó un momento en que tenían que voltar pronto porque iba a pasar el carruaje que los iba a llegar a su casa. Entonces dicen que fueron corriendo porque llegaban tarde. Y se suben de un brinco al carruaje. Y el rapaz que conducía el carruaje dice, pero tú no estabas doente, tú no tenías la pierna quebrada. Sí, pero la Virgen me curó.
Y dice, pero no, pero si yo te vi que estabas con la pierna mala. Sí, pero la Virgen me curó. Y claro, el hombre que conducía el carruaje era protestante. Y después de ver esta cosa se convierte. Y testifica en el caso de Peter Ruder. Y dice, yo vi a este hombre que estaba con su pierna que iba para cualquier parte y después vino curado de la... Bien, lo interesante es que él había sido atendido por un médico judeo. Y cuando va al médico judeo y le dice, mira, ya estoy curado, el médico judeo dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque tú perdiste 5 centímetros de oso. Y estos 5 centímetros de oso no se pueden haber crecido en 20 minutos. Esos 5 centímetros nunca más voltan a crecer. Y tú tienes las piernas iguales. Y la pierna doente, que estaba doente, está igual que la sana. Eso no puede ser. Y Peter Ruder dice, mira, puede ser, tengo mis 2 piernas iguales. Y pronto. Y el judío no tragaba esta cosa. Bueno, la cuestión es que Peter Ruder, este accidente Peter Ruder lo tiene cuando tenía 42, 43 años. Y Peter Ruder muere después de los 70 años con una pulmonía, ¿no? Con una cosa que no tiene nada que ver con su pierna. Y este médico judeo siguió el caso de Ruder hasta después de morto y pidió exhumación del cuerpo. 5 años después de estar enterrado, pidió que se exhume el cuerpo para investigar cómo estaban estos huesos. Y ahí vio que los huesos, la tibia o peroné, estaban iguales que los de la pierna sana, pero se veía que había una señal de la fractura. O sea, la Virgen es como que le arranjó los osos, pero con una marquita como diciendo, ojo que aquí hubo fractura. Y entonces este médico judeo llevó incluso el caso a la Academia de Ciencias de París, mostrando que indudablemente que eso tiene que haber sido un milagro, porque no puede ser que una ferida, una quebradura expuesta con pérdida de oso, se arranje de una manera perfecta, si no es por intervención divina. Y este judeo termina convirtiéndose a causa de este famoso Peter Ruder. Bien, así como el caso de Peter Ruder, hay muchos, y en este Museo de los Milagros están incluso, se ven los huesos de la pierna sana y los huesos de la pierna que se había quebrado, y tienen la misma largura, la misma distancia, etc. Hay muchos casos y podríamos pasarnos la noche contando casos como estos. Pero a lo que voy es, primero, por un lado, que de todos los milagros que suceden de curaciones, la iglesia solamente ha aceptado, creo que no sé, hasta a menos que haya sido últimamente, pero creo que son no más de 65 milagros. 66. Bien, entonces, pero hay muchos casos que se curan, muchísimos. Lo que pasa es que muchos no figuran, no se presentan los casos médicos, no se presentan los diagnósticos antes y después, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia es sumamente prudente. Y esto es interesante para ver la prudencia que hay que tener para mostrar cuándo una cosa es un milagro y cuándo no. Primera condición para ver si una cosa es un milagro o no, es si nos podemos hacer esta cosa. El judeo, el médico judeo, ¿por qué se asombra de esto? Porque claro, en los 20 minutos que Peter Ruder estuvo sin conciencia, no le puede haber crecido un oso, si no es por un facto milagroso. Que el menino estuvo con su pierna doente y todo el mundo, toda la gente que fue testigo de esto durante 8 años,
mostraba que esta cosa fue así, que no fue un invento de que él había tenido esta fractura en la pierna. Entonces, ver cómo cuando un hombre no puede hacer el milagro, ahí recién empezar a pensar si realmente hay una intervención divina, para no cometer los errores que se cometen, entre otros por este obispo inglés que dice que acredita en los milagritos de la Misa Nova con cosas que son perfectamente humanamente practicables. Entonces, y por otra parte ver el poder de la Santísima Virgen con su potencia suplicante, de ver cómo Nuestra Señora se apiada también de las miserias y hace este tipo de arranjos. Si arranja una perna, con mayor razón arranja un alma. Entonces, pedir siempre a Nuestra Señora que nos aumente el fervor, aumente nuestro espíritu de amor hacia ella y hacia nuestro Señor y a la Iglesia, y para que podamos ser no solamente de los llamados, sino también de los escogidos un día. Ave María Purísima.